Ahora vamos a pasar a los costos. Bueno, esta es la definición que da el PMI en cuanto a la gestión de los costos, todos los procesos que involucren planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento para completar el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Y lo que vamos a ver es cómo se arma este presupuesto del proyecto. En el área de conocimiento de costos, en la planificación, fíjense que tenemos el plan de gestión de costos, como les dije, siempre armar un plan de qué pasa si, en este caso, si hay sobrecostos, cómo se resuelve, si se refinancia, si absorbe hasta un porcentaje, o quizás hay unos márgenes aceptados por parte del cliente, etc. Estimar los costos, y determinar el presupuesto. Muy bien. Entonces, acá están los 3 procesos: planificar, cómo definir, cómo se van a monitorear y controlar y qué pasa si hay algún desvío. Estimamos los costos y determinamos el presupuesto. El presupuesto lo vamos a armar con unas reservas de contingencia, reservas de gestión, etcétera, etcétera. Y el total de este presupuesto va a ser lo que vamos a definir como la línea de base de costos autorizada. Cuando hicimos el tiempo, cuando terminamos la planificación y tenemos nuestro plan de tiempos armado, el Gantt, esa es nuestra línea de base de tiempo. Lo mismo vamos a hacer cuando definimos el alcance, era nuestra línea de base del alcance. Todo el trabajo que hay que hacer es nuestra línea de base del alcance. Todo lo que armamos de cronograma es nuestra línea de base de tiempo, y lo mismo va a ser para costo. Esta línea de base va a ser como las fotografías antes de empezar a la ejecución. Cuando empezamos la ejecución, vamos a ir comparando todo el tiempo respecto a esa línea de base, que fue el plan aprobado. Entonces siempre nos vamos a referir a esa línea de base. Incluso cuando veamos en el Project Libre vamos a grabar esas líneas de base y siempre vamos a ir comparando a medida que ejecutemos hacia la línea de base inicial donde hicimos esa fotografía del proyecto. Si hay modificaciones aprobadas, la línea de base puede cambiar y tomamos la última línea de base como la cual tenemos que ir comparando. El Project Libre acepta hasta 10 líneas de base, así que bueno, puede haber hasta 10 modificaciones aprobadas, que es un montón. Muy bien, dentro de los costos vamos a tener en general 2 tipos de costos. Esto es más para la parte de contadores, etcétera, pero siempre de oído vamos a estar escuchando este tipo de cosas, los costos directos y los indirectos, así que se los voy a dar como de información más que nada. Los directos son todo aquello que involucra directamente al proyecto, por ejemplo, la gente, el capital humano que participa en el proyecto, los que trabajan, los que hacen las tareas. Y materiales, los costos materiales van a ser esos materiales que consumimos dentro del proyecto. Quizás nosotros en nuestro rubro es más difícil de darnos cuenta los costos materiales porque, por ejemplo, si el proyecto es construir un edificio, materiales va a ser ladrillo, cemento, arena, es como hay mucha más cantidad. Y el capital humano va a ser los albañiles, etc. En nuestro tipo de proyectos va a haber la gente que trabaja y los materiales que quizás son licencias, infraestructura en la nube, hardware, computadoras. Todo eso va a servir para más de un proyecto. Salvo que sea específicamente para uno, lo tomamos con materiales. Si una licencia la tomamos ahora y la contratamos por un año, nos va a servir para más de un proyecto, pasa a ser un costo indirecto. Los costos indirectos son todos aquellos que contratamos que nos sirven para más de un proyecto. Y los contadores lo que hacen en general es esa distribución del costo en la cantidad de proyectos que piensan. Por ejemplo, si se contrata por un año, va a servir para 5 proyectos, entonces dividen el costo en 5 y a cada uno de los proyectos le ponen 1/5 de lo que salió esa licencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo dividen en 5 proyectos. Ahí son indirectos. Se hace se me fue la palabra. Depreciación no es. Se me fue la palabra, tiene un nombre. Amortización.
¿Cuál? Amortización, profe. Amortización, ese, muy bien, amortización. Se va amortizando proyecto a proyecto ese costo. Perfecto, gracias. La memoria no me da. Bueno, tipo de indirectos van a ser, por ejemplo, si adquirimos servidores on-prem o infraestructura en la nube, también va a servir para más de un proyecto. Licencias, como les dije, alguna cuestión de ciberseguridad contratada externamente, el mantenimiento de máquinas que se utilizan para más de un proyecto o contrataciones de terceros, APIs, etcétera, que vayamos a utilizar a más de un proyecto. Entonces, ¿cómo se arma un presupuesto de un proyecto? Este gráfico se lee, es el que recomienda el PMI para armar un presupuesto y se lee de derecha a izquierda. En principio tenemos la estimación de los costos de las tareas, de las actividades, ¿sí? Estuvimos poniendo en el Project Libre tareas, después le vamos a poner recursos, y cuando pongamos los recursos, vamos a poner lo que cobra cada recurso por hora. Por lo tanto, si el recurso trabaja en una tarea determinadas horas, ya sabemos el costo de la tarea que hace ese recurso. Sumando todos los costos de todas las tareas, vamos a tener esta estimación de costo de las tareas. A ese total de costo de las tareas siempre se le agrega esta reserva de contingencia de tareas. Hay dos tipos de reserva de contingencia. Esta primera es de un 5% que se tiene por si ocurre algún problema, algún riesgo no identificado, ¿sí? Que no tengamos identificado. Entonces siempre se hace un 5% más o menos, entre un 5 y un 10 o 15 sobre la estimación total. Este grupo de la reserva más la estimación de todas las tareas es lo que forma la estimación de costo de paquetes de trabajo, ¿sí? A ese costo de paquete de trabajo le vamos a agregar a cada paquete de trabajo su propia reserva de contingencia, por las dudas en cuanto a las interacciones o integraciones que pueda haber, que haya problemas. Y ahora sí, los paquetes de trabajo con su contingencia forman lo que llamamos cuenta de control, que es la línea de base de nuestro costo, ¿sí? La línea de base de costos que les conté, esa fotografía en donde no podemos movernos, es nuestra línea de base de costos. A esa línea de base de costos, que es lo permitido para gastar durante el proyecto, se le agrega una reserva de gestión. Esta reserva de gestión es la que vamos a utilizar, no deberíamos utilizarlo, si no lo utilizamos nos queda como ganancia, ¿sí? Y si hay algún problema de atraso sobre costos, esta reserva de gestión se nos va a ir comiendo, ¿sí? Entonces, el límite de esta reserva de gestión va a ser cuando se decide si el proyecto se cancela o sigue adelante. ¿Sí? Si en esta reserva de gestión ya empezamos a comernos mucha reserva de gestión, ya tenemos que cancelar el proyecto. Entonces, nuestra línea de base de costo más esta reserva de gestión va a ser el presupuesto. Ese va a ser el presupuesto del proyecto. A este presupuesto se le pone el margen de ganancia, lo que le queda neto a la organización de ganancia por el trabajo, ¿sí? Sacando lo que nos salió. Y el presupuesto más el margen de ganancia va a ser el precio que le pasamos al cliente, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá está escrito. No me acordaba. La línea base más estos montos de reserva de gestión entre un 5 y un 10. Y la reserva de gestión es entre un 10 y un 20, más o menos, un poquito mayor. Después, el margen de ganancia, según el nombre, la fidelidad del cliente, la margen de ganancia va a ser mayor. Algunos le ponen el margen de ganancia mucho más alto. Ya cuando un cliente está fidelizado, ¿no? Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, también es un ejemplo que da el PMBOK. Tenemos un proyecto a lo largo del tiempo, la ejecución del proyecto a lo largo del tiempo. Y en el eje de la CI, cómo vamos a ir consumiendo los recursos financieros. Tenemos planificado distintos pagos por parte del cliente. Al inicio nos va a dar este pago,
será a un cuarto, más o menos el 25%, al 25% del proyecto otro pago, al 50% otro pago, más o menos, ¿no? Al 75% otro pago y acá el último pago, hasta que nos termina de pagar todo, ¿sí? Los distintos pagos. La línea negra es la línea de base de costos. ¿Cómo vamos a ir utilizando los distintos costos a lo largo del proyecto? En este punto es el batch at complete, que es el presupuesto al terminar, que sería nuestro línea de base de costos, en el cual acá tenemos nuestra línea de base de costos, nuestro presupuesto, y acá sería la fecha donde termina la planificación de terminación del proyecto. Y al final tenemos esta reserva de gestión por algún riesgo no identificado que aparezca o algún atraso que pudiéramos tener. Entonces, la línea de puntos, en este caso, es el caso real, qué es lo que fue pasando realmente. En principio, este proyecto empezó tarde. Acá estaba la línea planificada y empezó bastante más tarde, ¿sí? Arrancó acá recién. Se mantuvo paralelo a la planificación. Acá empezamos a apurarnos, nos fuimos acercando al plan, nos seguimos apurando, hasta que acá termina el proyecto. Este proyecto terminó más tarde, tendría que haber terminado acá y terminó a esta altura del tiempo, y además se comió la mitad de la reserva de gestión por distintos atrasos de distintas cosas, ¿sí? Terminó con este presupuesto sobrecosto y atrasado. Pero tuvimos todavía media reserva de gestión intacta, ¿sí? Este es un ejemplo. Este es el proyecto más típico, ¿sí? Siempre hay un pequeño atraso y un pequeño sobrecosto en la realidad. Lo ideal es la teoría, pero en la realidad siempre pasan estas cosas. El tema es que no se desbande más allá de la reserva de gestión y más allá del margen de ganancia. Bien. Bueno, lo que les dije recién. El costo es la suma de todos los gastos y el precio es los costos más el margen de ganancia, ¿sí? Que se negocia y se ajusta según el tipo de cliente, como les decía recién. Bueno, ¿de qué depende el margen de ganancia? Las condiciones del mercado. Acá, sobre todo, las condiciones del mercado habla de la competencia. Tampoco hay que poner un margen de ganancia exorbitante porque si no el cliente se nos va a la competencia. Es difícil en nuestro rubro que se nos vaya la competencia porque cuando le hacemos un proyecto y está satisfecho con ese proyecto, en general nosotros ya conocemos la operatividad del negocio, qué hace en los sistemas que ya están integrados, entonces es más fácil ir realizando nuevos proyectos sobre el que ya conocemos. En cambio, si contratan la competencia, tienen que ponerse a entender que todo lo que está ya hecho por nosotros, por ejemplo. Entonces, eso es algo a favor que tenemos, pero muchos se abusan de esto, y ahí es cuando ponen márgenes de ganancia altos, y bueno, y ahí es cuando se producen las migraciones a la competencia, al final, porque le cobramos tanto que al final se nos terminan yendo. Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Muy bien. Entonces, algo para guiarse, no es para tener en cuenta, para guiarse. En general, cuando las empresas son chicas, el margen de ganancia le vamos a agregar a los costos y la reserva de gestión un 10, un 20%. Si ya la empresa es grande, si ya está fidelizada y ya tenemos varios proyectos hechos sobre esa organización, y ya le agregamos un 20, un 40 o más. O más, algunas empresas, más son más cero, otros ceros, 200%, 400%, han puesto precios exorbitantes muchas veces. Y acá es cuando, en más es que cuando corremos el riesgo que se nos pase a la competencia. Entonces, bueno, esta es más o menos una guía y de acá cada organización decide. A medida que tenemos más nombre, podemos ir cobrándole más porcentaje.
Entonces, ahora ya llegamos al final de la planificación, ¿sí? Terminamos la planificación, tenemos al final de la planificación la tabla de tareas con todo el trabajo que hay que hacer, en el cual tenemos todos los requisitos definidos, tanto los funcionales como los no funcionales, armado el cronograma el planificado con las fechas, los recursos y el presupuesto. La clase que viene ya vamos a hacer la parte de recursos y costos sobre el plan del proyecto. Nos vamos a dedicar toda la clase al Project Libre. Entonces, para terminar la planificación tenemos los requisitos definidos en el SRS con los funcionales y los no funcionales, el proyecto con el cronograma, recursos y el presupuesto, el equipo de roles, el equipo de trabajo y sus roles definidos, la matriz RACI definitiva y un plan de contingencias o de mitigación de riesgos identificados que podemos haber tenido. Esta parte de riesgos no la vamos a ver, pues ya es demasiado, ni comunicaciones, ni riesgos, ni adquisiciones. De esas partes no las vamos a ver. Pero ya así terminamos con la planificación. Acá hay todo un debate que el PMBOK dice que la reunión de kickoff debería ser al final del inicio, cuando se lanza el proyecto, pues de lanzamiento del proyecto, y es mucho trabajo planificar, entonces esto tiene que hacerse antes. Pero algunos dicen que no, que la reunión de kickoff es cuando uno ya tiene el plan y entra el grueso de la gente a trabajar. A veces hacen las dos veces, se hace al fin del inicio y al fin de la planificación. El PMI pone en tela de juicio que no debería que hacerse en la planificación, sino al inicio, porque es mucho trabajo la planificación para recién ahí hacer el lanzamiento. Pero bueno, son distintos enfoques que se tienen. Entonces el PMBOK termina diciendo que para proyectos pequeños hacer la reunión de kickoff hubo una transición entre el inicio y la planificación, porque dice que cuando son pequeños es más fácil ya tener en el inicio más o menos todo definido. Y cuando son proyectos muy grandes, o de municipios, o de con mucha gente que se pone a trabajar, ahí sí, hacerlo al final de la planificación, cuando ya todo, porque al inicio no se tiene todo tan definido. Entonces, que se planifique bien, que se decida bien todo, y recién después de la planificación, hacer la reunión de kickoff. Entonces, el PMBOK lo resuelve así, esa disyuntiva que hay en cuándo hacerla. Si los proyectos son chicos, después del inicio. Y si son grandes, una vez que se tiene la planificación. Grandes en sentido muy grandes. Por ejemplo, como les dije, un proyecto de una ONG o de un municipio. Bien, ¿cómo continúa? Hoy vimos el diagrama de PERT con su camino crítico, el CPM es el camino crítico, los diagramas de Gantt, vimos cómo armamos un presupuesto, estuvimos viendo las líneas de base de alcance, costo y tiempo, ya entre la clase pasada y esta, ya definimos las 3 líneas de base. Todo esto tiene que estar aprobado, con el plan aprobado, el plan, la tabla de tareas aprobada. Y ahí, con este plan aprobado, es cuando termina la planificación y ya arrancamos con la ejecución del plan, ¿sí? El paso siguiente es la ejecución del plan. Arranca la ejecución y, por supuesto, arranca el monitoreo y control. Van paralelos, ¿sí? A medida que voy haciendo el trabajo, lo voy monitoreando. Y después va a venir el cierre del proyecto. La clase que viene... esta es la última. La clase que viene lo que vamos a hacer es volver al Project Libre. Vamos a hacer un ejercicio completo de planificación dentro del Project Libre, ¿sí? Tarea, resumen, fases, tareas, recursos, costos. Vamos a armar todo el presupuesto, todo el cronograma y todo el presupuesto. Y vamos a terminarlo con la línea de base de alcance, de costo y de tiempo. Cuando veamos ejecución, vamos a volver al Project Libre y vamos a agregar trabajo ejecutado dentro del Project Libre y vamos a simular las reuniones de avance, los informes de desempeño del proyecto, etc. Y así vamos a ir avanzando.
En cuanto a documentación y todo, hasta acá es todo lo que van a ver, ¿sí? Acá como que termina la parte de conceptos nuevos. A partir de ahora vamos a ir masticando todo lo que aprendimos hasta ahora. Lo vamos a implementar en el Project Libre. Después en la ejecución vamos a ejecutar el plan que ya tenemos. Así que va a ser parecido. Lo único que vamos a ver son algunos KPIs, algunos indicadores de desempeño del proyecto, que va a ser indicadores de costo, tiempo, alcance, cosas que ya conocemos también, ¿sí? Entonces, como conceptos nuevos, hasta acá no hay más. Ahora vamos a aplicar todo lo que vimos hasta ahora en la práctica y vamos a ir viendo cómo se desempeña un proyecto en la ejecución, cómo lo vamos a ir monitoreando y vamos a ir midiendo ese desempeño de los proyectos. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta? No, todo bien. Bueno, muy bien. No tenemos nada con ustedes. No, porque la semana que viene, el 11 de septiembre, ¿ustedes tienen clase? Hasta ahora sí. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta sobre el parcial, pues no sé si habló y llegué tarde hoy. Decime, a ver si. ¿Hasta qué contenidos vamos a ver? Hasta lo que veamos A ver, espera. Mira, el parcial es el 6 de octubre. La clase anterior, el 29 de septiembre, tenemos repaso. Vamos a hacer un repaso. No lo voy a ver, le voy a hacer un cuestionario para las preguntas y tengo un archivo para ejercicios de PERT, para que practiquen. Del ejercicio con la respuesta. Claro, bueno, la clase que viene vemos el Project Libre, después vemos ejecución y cierre y ahí termina. Y ya después viene el repaso, nos quedan 2 clases más. La que viene es el Project Libre, la siguiente es ejecución y cierre y ya terminamos toda la teoría. Repaso y parcial. Y después ya le vamos a dedicar tiempo a los trabajos prácticos. Profe, y en esa línea, por lo menos el grupo, nosotros adelantamos hasta el tercer punto, ¿vio? Que lo mencionó la clase pasada y también mencionó, bueno, uno de ustedes lo va a subir a la aula virtual. Quería preguntarle si ya lo podemos ir subiendo como para que usted le dé una mirada. Bueno, sí. Si quieren, sí. Está bien, y antes o al final ¿quieren que ya lo subieron? No, ni sé cómo hacerlo, profe. También le quería preguntar eso como para ver si nos hace un walkthrough ahí rápido y ya yo se lo subo, si usted quiere, o se lo comparto. ¿Es muy largo para ver ahora? ¿Tienen alguna duda en específico? Bueno, dígame. ¿Tienen alguna duda en específico? Si tenemos alguna duda. No, básicamente vimos o repasamos la diapositiva que usted colgó ahí en el aula y con ese material, pues, inclusive le hicimos una entrevista ya a la persona, es un caso real también. Muy bien. Bueno, si quieren se los miro y cuando empezamos la clase que viene lo vamos viendo. Ya empezamos las correcciones. La idea mía siempre es dedicarle un tiempo a la clase una vez que ya tienen los trabajos avanzados y si hay algún punto que corregir hasta la entrega final, hasta la aprobación, ir corrigiéndolos y que ustedes lo vayan teniendo armadito. Si quieren, a partir de la clase que viene, ya lo veo antes de la clase, ya veo qué entregaron y lo miro un poquito, así cuando hablamos ya sé de qué estamos hablando. Y lo vamos perfecto. ¿Sí? Hago así. Ya arrancamos a partir de la clase que viene, unos minutitos antes, cuando empieza la clase, hacemos las correcciones y después arrancamos. Listo, profe, de acuerdo. Suban todo lo que necesiten para que yo lo vaya viendo. Ok. Muy bien. ¿Te respondí, Gabriela, lo del parcial? Sí, va todo básicamente y después nos dedicamos al... Sí, te respondí. Cierto, no me acuerdo. Sí. Y después el
final sería la defensa del TP, ¿no? ¿Verdad? Al final, sí, la defensa del trabajo práctico, sí. Ok, listo. ¿Y eso qué sería? ¿Hablar sobre el trabajo o también practicar la teoría? O sea, aplicar teoría y todo. Claro, lo que pasa es que cuando ustedes hablan del trabajo, rozan la teoría todo el tiempo. Ok. ¿Sí? Es defender el trabajo con toda la parte que vimos en la materia, ¿no? Lo que es un proyecto y cómo lo fueron gestionando. Ok. Bueno, yo después seguro te voy a agregar al docs que tenemos para si quieres revisarlo. Bueno. Porque vamos por el punto 3.5, estamos haciendo lo Project Libre ahora. Muy bien. Ah, ¿ya empezaron con el Project Libre? Sí, yo me vi unos tutoriales el fin de semana. Pero... igual nada con su clase hoy, pero porque nos dividimos por semanas y por puntos en nuestro proyecto. Entonces cada uno hacía un punto y aplicamos lo del diagrama. Hasta terminarlo a tal fecha y bueno, empieza una tarea, termina la otra. Así que más o menos ya estamos poniendo en práctica todo. Ya estaba más adelantada, bueno. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Bárbaro. Bueno, buenísimo, profe. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nada difícil, ¿eh? Chao. Chao, chao.